Hoy estamos en Daf Tet Vav, empezamos el Shur en Daf Yudalet Amud Bet, terminando la página, donde empieza que le llamará Itmar Hafahan al Tzideen. En el Shur pasado estuvimos viendo en la Mishnah la discusión que hubo entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda sobre los tablones de madera que la persona quiere utilizar para techar la azúcar. Como dijimos que, según la Torá, ese tipo de tablón siempre se podrá utilizar para techar la azúcar. ¿Por qué? Porque cumple con las dos condiciones. Es algo que crece de la tierra y es algo que no recibe tumá, por lo tanto, según la Torá, seguro que se podría utilizar. Con todo y con eso estuvieron discutiendo los Tanaim si Jajamim decretaron que ese tablón se puede utilizar o no, según la opinión de Rabbi Yehuda. Jajamim no decretaron algo así, no hicieron ningún decreto y por lo tanto ese tipo de tablones sí que se podrá utilizar para techar la azúcar. Rabbi Meir dice que no. Dice Rabbi Meir, Jajamim decretaron aquí que ese tipo de tablón esté prohibido porque si la persona puede llegar a utilizar ese tipo de tablón para techar la azúcar, ¿qué llegará a decir? Dirá la persona, ¿qué diferencia hay entre estos y los que utilizo yo para techar mi casa? Y en ese caso dirá la persona, me quedaré en mi casa y ahí cumpliré con la mitzvah del azúcar. Y sabemos que ahí no podrá cumplir con la mitzvah del azúcar. La Torá nos dijo que en los días de la fiesta debemos salir de nuestras casas y residir dentro de un azúcar. Por lo tanto, dijeron Jajamim, estos tablones no se podrán utilizar para techar la azúcar. Eso es lo que estuvimos viendo en el shiur pasado. Y explicamos en el shiur pasado también una discusión que hubo entre Rav Shmuel sobre el tamaño del que estuvieron hablando los Tanaim. Si es un tipo de tablón que tiene 4 tefajim, y ahí estuvieron discutiendo, o es un tablón que tiene entre 3 y 4 tefajim, y ahí estuvieron discutiendo los Tanaim. De todas maneras, encontramos entonces que sobre ese tipo de tablones, según las opiniones, sí que Jaim llegaron a decretar que no se puedan utilizar para techar la azúcar. Ahora, cuenta que le llamará Itmar. Así aprendimos. ¿Qué va a pasar si Hafahan al Tzideem, la persona llega a colocar estos tablones de canto, llega a dar la vuelta a 90 grados y así los coloca de canto sobre la azúcar? De esta manera, entonces, la persona al encontrarse debajo de ellos no estaría viendo un tablón de 4 tefajim de ancho, sino que estaría viendo solamente el grosor de ese tablón, que es mucho menor. En este caso, entonces, ¿cuál sería la halajá? ¿Este azúcar podría ser kasher o no? Rabuna amar pesulá. Rabuna nos dijo en este caso la azúcar es pesulá, porque, según su opinión, como dice Rashi, en el momento en el que Jaim prohíben utilizar tablones de madera, no importa de qué manera la persona los vaya a colocar, siempre llegarían a ser pesulim. ¿Por qué? En el momento en el que Jaim prohíben utilizarlos por este decreto, automáticamente se convierten, son considerados como si fueran palos de hierro, por ejemplo. Cosas que no se pueden utilizar de ninguna manera para techar la azúcar, no importa cómo se vayan a colocar. Estos también, dice Rabuna, no importa cómo los vayas a colocar, de todas formas, la azúcar nunca llegaría a ser kasher. Pero, ve Rav Hizda, ve Rabba Barabuna, hambre, pero ¿qué dijeron Rav Hizda y Rabba Barabuna? ¿Qué será? La azúcar en ese caso sí que sería kasher. ¿Por qué? Aquí la persona ya no llegaría a decir que si estoy aquí debajo de este techo, también podría estar debajo del techo de mi casa, porque la persona no va a confundirse entre uno y otro, no va a comparar uno al otro, porque no se parece este techo al techo de su casa, ya que aquí los tablones se encuentran de canto y no llegaría a haber entonces 4 tefajim de ancho. Eso es lo que nos viene contando aquí la Gemara. Dice la Gemara que ocurrió que Ikla Rav Nachman le Sura, una vez llegó de visita a Rav Nachman a la ciudad de Sura, y estos jajamim que estuvieron discutiendo sobre este tipo de tablones vinieron a preguntarle cuál debería ser la ley. Ul legabei Rav Hizda be Rabba Barabuna. Fueron a visitarle Rav Hizda y Rabba Barabuna. Amreli le preguntaron, Hafahan al Tzidehem Mau, ¿qué va a pasar si la persona colocó estos tablones de canto? Amarle, y les dijo Rav Nachman, Pesula, la azúcar sería pesula. ¿Por qué? Porque Naasuke Shipudim Shel Matejet, ya que Javín prohibieron el uso de este tipo de tablones, son como si fueran palos de hierro, y al igual que estos no se pueden utilizar de ninguna manera. Así también, estos tablones de madera, no importa cómo los vaya a colocar la persona, de todas formas, la azúcar siempre llegaría a ser pesula. Eso es lo que les contesta Rav Nachman a Rav Hizda y Rabba Barabuna. Ellos habían opinado que en verdad no era así. Ellos habían pensado que la azúcar debería ser kasher y Rav Nachman les acaba de decir que no. Cuéntale, Amara, que amarle u Rabhuna. ¿Qué les dijo Rabhuna a estos dos jajamim? Lo hambre lehu imruka batí. Estoy cambiando aquí la versión según una de las explicaciones. Les dice Rabuna, estos dos jajamim, ¿acaso no os dije que debéis opinar como yo? ¿Que el azúcar en este caso quedaría pesulá? ¿Para qué fuisteis a preguntar? ¿Acaso nos dije que así debe ser? Amrulei, ¿y qué le contestaron? Umiamarlan Marta amavelo kablinan minei. ¿Acaso usted nos explicó
¿Cuál es la razón de su dictamen? Para que sepamos por qué esta suká quedaría pesulá. No nos explicó nada. Y por eso fuimos a preguntar a Marlo. ¿Y qué les dice? Umibaitu minaeta amabelo hambre lejo. ¿Acaso me preguntasteis cuál es la razón y no os la dije? De todas maneras encontramos, según lo que acabamos de ver ahora, que en el momento en el que la persona llega a utilizar este tipo de tablón que tiene 4 tefajim, que como vimos Jaim decretaron que ese tipo de tablón quedaría completamente pasul, no importa cómo lo vaya a colocar, de todas maneras esta suká siempre llegaría a quedar pesula. Añado solamente entre paréntesis que toda esta discusión que estuvimos viendo aquí en un principio entre los amoraim sobre ese tipo de tablones que la persona los colocó de canto, ya que estuvimos hablando de un tipo de tablón que tiene 4 tefajim de ancho, y en el shiur pasado vimos que sobre un tablón así estuvieron discutiendo Rabu Shmuel, si hubo una discusión originalmente entre los Tanaim o no, ¿qué deberíamos decir entonces? Dice el Tosafot, ya vimos en el shiur pasado, que según la opinión de Rab, sobre un tablón así de 4 tefajim discutieron los Tanaim, y solamente fue Rabbi Meir el que prohibió el uso de un tablón así. Entonces, toda esta sugía que acabamos de ver ahora podría ir únicamente, según la explicación de Rab, según la opinión de Rabbi Meir, que un tablón así, con ese tamaño, ya sería pasul, y por lo tanto, nos dijeron los Amoraim Rabun y Rab Nachman, que no importa cómo se vaya a colocar, la suká siempre seguiría siendo pesula. Pero, según la explicación de Shmuel nos dijo que cuando el tablón tiene 4, no discutieron los Tanaim. La discusión entre ellos fue solamente cuando el tablón tiene entre 3 y 4. Aquí que tiene 4, todos llegarían a admitir que sobre un tablón así Jaim decretaron que no se puede utilizar y por lo tanto, según la explicación de Shmuel, esto que vimos ahora podría ir según todas las opiniones. Seguimos. Pregúntale a Marad de inmediato, Leima Mesaya ley. ¿Acaso podríamos traer una prueba a favor de Rabuna de esta braita que encontramos a continuación? ¿Qué dice la braita? Dice la braita así. ¿Qué va a pasar si la suká no puede contener la cabeza de la persona, la mayor parte de su cuerpo y una mesa? Que como dijimos, aprendimos hasta ahora, serían 7 tefajim por 7 tefajim, no tiene la suká un tamaño mínimo. ¿O qué va a pasar si en una de las paredes se hizo una apertura y podría pasar por esta un cabrito con mucha facilidad? O Shenatan alea neser shurrajav arba'at tefajim afal pisho lo ichnis letoja el ashloshat tefajim pesula. O, tercer caso menciona la reita, ¿qué va a pasar si la persona colocó sobre la suká un tablón que tiene 4 tefajim de ancho? Y dice la braita, aunque la persona haya metido solamente 3 de estos 4 tefajim del tablón dentro de la zona de la suká, con todo y con eso la suká quedaría pesula. Eso es lo que nos viene cuando de la braita. Ahora que dice la Emara, a lo mejor podría mostrar esta braita una prueba a favor de la opinión de Rabuna, que aunque la persona haya colocado un tablón de 4 de canto, con todo y con eso la suká quedaría pesula. ¿Cuál es la prueba? Y dice la Emara, fíjate lo que dice la braita. La braita está hablando de un tipo de tablón de 4, cuando la persona metió solamente 3 de estos 4 dentro de la suká. ¿Cuál podría ser el caso? Seguramente la persona colocó este tablón de canto y el grosor del tablón tiene solamente 3 tefajim, y con todo y con eso nos dijo la braita, la suká sería pesula. Seguramente, ¿por qué? Por lo que aprendimos hasta ahora, que ya que Jaim prohibieron el uso de un tablón así de 4 tefajim, no importa cómo se vaya a colocar, siempre la suká llegaría a ser pesula. De aquí entonces tendríamos una prueba a favor de esta opinión de Rabuna. Como dice aquí le llamará, hey, dame cuál sería el caso de la braita. Lav que gon shafahan al sidem. Seguramente el caso sería que la persona los colocó de canto, colocó este tablón de canto y por eso la suká sería pesula. Dice Neamara, no hay ninguna prueba de aquí, porque te puedo decir que cuál fue el caso de la braita. Dice Neamara, jaja bemaya skinan, que gonde anja apuma de metal alta, de ay el tlata legav, ve apik had lebar. De havele psal hayotze minasuka, ve hol psal hayotze minasuka, ni don que suka. Dice Neamara, no hay ninguna prueba. Te puedo decir en verdad que cuál fue el caso. Estamos hablando de un solo tablón de madera que la persona colocó en la suká. ¿Y cómo fue el caso? Y el caso fue el siguiente. Tenemos una suká que tiene solamente 3 paredes. Ahora que la persona va techando la suká con un shaj kasher desde la parte donde se unen las 2 paredes con la tercera, desde ahí empieza a techar la suká y va llegando hasta la otra punta donde no hay una 4ª pared, y antes de completar todo el shaj de la suká, ahí le quedarían 3 tefajim para completar el techo de la suká. ¿Eso cómo lo llega a rellenar? Con el tablón de madera de 4 tefajim de ancho. Entonces, este tablón llega a rellenar 3 tefajim del shaj
y tendría debajo todavía las paredes, pero el cuarto tefaj de este tablón ya llega a sobresalir de las paredes. Ese fue el caso de la braita. Me dijo la braita que en un caso así, la suká sería pesula. ¿Por qué? Podríamos haber pensado que al final de todo, tenemos solamente 3 de estos 4 tefajim dentro de la suká. Y como mencionamos varias veces y lo estaremos aprendiendo a continuación, para que un shaj pasul, para que un shaj inválido llegue a invalidar toda la suká, debe tener un ancho de 4 tefajim. Aquí podríamos decir que ya que solamente hay 3 de estos 4 dentro de la suká, en ese caso no llegarán a invalidar la suká. Kamash, bueno, nos viene a ser la braita que nos viene a enseñar la braita que al final de todo, este último tefaj de el tablón que sobresale de la suká se considera también como parte de la suká. Es otra alajá adicional que estaremos aprendiendo a continuación, que si tenemos una suká con 3 paredes, un shaj que se llega a colocar, un shaj kasher, por ejemplo, y este sobresale de las paredes, esa parte también se considera como parte de la suká y la persona podrá dormir debajo de ella. Ese mismo principio lo aplicamos aquí para decir que al final de todo tenemos 4 tefajim de shaj pasul y por lo tanto esta suká quedaría pesula. Eso es justamente lo que nos vino a enseñar aquí la braita. Añadimos solamente un detalle, que en un caso así, ¿cuándo llegaría a ser la suká pesula? Solamente cuando tenemos una suká que tiene el tamaño mínimo, 7 por 7 tefajim, y ya que tiene el tamaño mínimo, y parte de esta suká, una gran parte de ella está cubierta con un shaj pasul, que son este tablón de 4 tefajim, por eso diríamos que la suká es pesula. Pero si la suká tiene el tamaño kasher 7 por 7 con shaj kasher, aparte del tablón, en ese caso, la suká no se llegaría a hacer pasul, solamente en esa zona la persona no podría cumplir con la mitzvah, pero en todo lo demás, la persona sí que podría cumplir con la mitzvah de la suká. Entonces deberíamos decir que cuando la braita nos dijo que la suká sería pesula es porque estuvo hablando de una suká que tiene 7 por 7 de fajim exactos, y al cubrirla con este tablón, en ese caso llegaríamos a invalidar toda la suká porque no encontramos 7 por 7 con shaj kasher, así como nos viene contando aquí la Emara. Seguimos ahora con la próxima Mishnah. Dice la Mishnah, Tikra, she'en alea ma'aziva. Estamos hablando de un techo que se había hecho con los tablones de madera, como mencionamos hasta ahora, y como dijimos, normalmente se utilizaban tablones de madera que tienen 4 tefajim de ancho. Ahora que se había hecho ya un techo en este lugar, pero todavía no se había cubierto con yeso, por ejemplo, con barro. Si se hubiera cubierto en ese caso, no se podría utilizar así como está para una suká. Pero ahora que todavía no se cubrió con estos materiales y la persona quiere utilizar este techo para una suká, ¿qué debería hacer? Quiere utilizar esta zona para cumplir con la mitzvah de la suká. ¿Qué debería hacer entonces con el shaj para que esta suká pueda ser kasher? Porque el shaj, así como está, todavía no se podrá utilizar. Entonces, ¿qué debería hacer la persona? Ahora estaremos mencionando 2 problemas que podrían haber con ese tipo de shaj del que estamos hablando. Entonces dice la Mishnah así, Tikra she'en alea ma'aziva, Rabbi Yehuda Omer, nos dijo Rabbi Yehuda, que en verdad esto va a depender de una discusión que hubo entre los Tanaim. Bet Shammai Ombrim, Bet Shammai dijeron, Mefakpek venotel achat mi bentaim, la persona debe hacer 2 cosas. Primero de todo, debe soltar los tablones, hasta ahora estaban ajustados con clavos, debe quitar los clavos, soltarlos, levantarlos y volverlos a colocar. Y no solamente eso, sino que también notel achat mi bentaim. La persona de cada 2 tablones quita uno de ellos y va dejando espacios, y esos espacios los llega a rellenar con shaj kasher. De esa manera tendremos ya una suká kesherá. Esa fue la opinión de Bet Shammai según Rabbi Yehuda. Betilel omrim, ¿qué dijeron Betilel? Que no, con que haga una de las 2 será suficiente. Mefakpek o notel achat mi bentaim, con que vaya a soltar los tablones, o con que vaya a quitar uno de 2 y rellene ese espacio con shaj kasher, la suká ya sería kesherá. Esa fue entonces la discusión que hubo entre Bet Hillel y Bet Shammai. ¿Y cuál fue exactamente la discusión que hubo entre ellos? Aquí Rashi explica, y estamos adelantando un poquito más también lo que trae la Gemara más adelante. La discusión fue la siguiente. Según la opinión de Bet Shammai, tal y como dice Rabbi Yehuda, tenemos 2 problemas. El primer problema es un problema general para todos, ta'ase velo mineasu, y como aprendimos hasta ahora, el shaj de una suká cuando se va a colocar, la Torah me dijo que en el momento de colocarlo, este debe ser un shaj kasher. Si un techo fue colocado, y hasta ahora no era un techo kasher para que haga la función de shaj, y por alguna razón, sin que la persona haya hecho nada, este ya se convierte en un shaj kasher, este no podría ser según la Torah un shaj kasher. ¿Por qué no?
Porque la Torah nos dijo ta'aseh, en el momento en el que vas a colocar el shak debes hacer una acción, debes estar colocándolo mientras que este es kasher. Pero si se hizo kasher por sí solo, sin que tú hagas nada, no se podrá utilizar este como shak. Entonces, ¿qué? Esos tablones habían sido colocados en un principio, no para que den sombra, para que después se pueda cumplir con ellos la mitzvah de la sukkah, sino que habían sido colocados para hacer de ellos el techo de una casa. Seguro que bajo un techo así no se podrá cumplir con la mitzvah de la sukkah. Ahora que la persona después se arrepiente y dice, no, quiero utilizar estos para cumplir con la mitzvah de la sukkah. Quiero que estos estén colocados aquí para que den sombra. Aunque la persona cambie de opinión, ahora estos, por la nueva opinión de la persona, deberían cambiar de estado, deberían convertirse en un shach kasher, pero ya que la persona no hizo ninguna acción, tenemos aquí el problema de ta'aseh velo min ha'asui. Por lo tanto, la persona debería hacer una acción. ¿Y cuál sería? En verdad, pueden ser una de las dos acciones. O que la persona vaya a soltar todos los tablones, los levante y los vuelva a colocar. De esa manera, entonces, soluciona el problema de ta'aseh velo min ha'asui. O que la persona quite uno de cada dos tablones, rellene ese espacio con shach kasher, y a esto también se considera una acción para solucionar el problema de ta'aseh velo min ha'asui. Y esa fue exactamente la opinión de Bet Hillel que encontramos aquí, según la explicación de Rabbi Yehuda. Ahora, Bet Shammai dicen que tenemos un problema adicional. ¿Cuál es el problema adicional? Aunque vayas a solucionar este problema de ta'aseh velo min ha'asui, aunque vayas a soltar todos los tablones, no solucionaste todos los problemas. ¿Por qué? Al final de todo estamos hablando de tablones que tienen 4 tefajim de ancho. Y dicen Bet Shammai, Jajamim decretaron que un tablón así no se puede utilizar. No sea que la gente diga, me voy a quedar en mi casa y así cumpliré con la mitzvah de la sukkah. Por lo tanto, dicen Bet Shammai, ¿qué debes hacer? No solamente debes levantar estos tablones, sino que también deberás quitar uno de cada dos y reemplazarlos con espacios abiertos, rellenándolos después con shach kasher, y de esa manera entonces podremos tener una sukkah kesherá. Entonces, aquí encontramos, según la explicación de Rabbi Yehuda, una discusión que hubo entre Bet Shammai y Bet Hillel. Según la opinión de Bet Shammai, Jajamim decretaron que sobre un tablón así de 4 tefajim no se pueda utilizar, y por lo tanto la persona debe hacer estas dos cosas. Le van a preguntar por qué haría falta hacer las dos. Con una de las dos veremos que ya es suficiente para poder evitar los dos problemas. Esa fue la opinión de todas maneras de Bet Shammai. Bet Hillel dijeron que no. Un tablón de 4 tefajim, Jajamim no lo prohibieron. El único problema que tenemos aquí es solamente ta'aseh velo min ha'asui, y con hacer alguno de los dos, levantar todos, o reemplazar a algunos por shach kasher, con eso ya cumplimos con lo que tenemos que hacer para que la sukkah vaya a ser kasher. Esa fue de todas maneras la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, Omer, ¿ahora qué nos dijo Rabbi Meir? Notel achat mi bentaim ve no me pakpek. Dice Rabbi Meir, si llegas tú a soltar todos los tablones y los levantas, no es suficiente, con eso no hiciste nada. Porque, según la opinión de Rabbi Meir, y esa fue la que vimos hasta ahora, un tablón de 4 tefajim de ancho, Jajamim dijeron que no se podrá llegar a utilizar. Por lo tanto, aunque vayas a levantar todos los tablones, todavía no solucionaste el problema de este techo. ¿Qué deberás hacer entonces? Debes intercambiar uno de cada dos tablones por shach kasher, y solamente de esa manera podrás tener una sukkah kesherá, así como nos viene contando Rabbi Meir aquí en la Mishnah. Y el intercambiar un shach kasher por ese tablón, ¿cómo llegaríamos a tener una sukkah kesherá? Aquí Rashi dice que esto va a depender de una discusión que hubo entre Rabu y Shmuel. Más adelante diremos solamente que hay una explicación que dice que si llegamos a tener una sukkah donde no hay 4 amot de un shach pasul consecutivo, no tenemos 4 amot consecutivos de shach pasul, en ese caso el shach sigue siendo kasher. Y aquí no tenemos 4 amot de shach pasul consecutivo, porque tenemos 4 tefajim y 4 tefajim de shach kasher. 4 tefajim de tablón y 4 tefajim de shach kasher. Por lo tanto, ya que no tenemos 4 amot de shach pasul consecutivos, esta sukkah no llegaría a ser pesula. Según la otra opinión, en verdad, cuando tenemos 4 tefajim de shach pasul consecutivos, en ese caso llegaría a invalidarme la sukkah, y deberíamos decir entonces que en este caso lo que llegó a pasar es de que los tablones siempre quedan a menos de 4 amot de las paredes, y por lo tanto no llegarían a invalidar la sukkah porque aplicamos el principio de dofen akuma, la pared torcida se considera como parte de la pared, y en la mitad tenemos 8 tefajim de shach kasher consecutivo, de forma tal que esta parte de la sukkah podría quedar completamente kasher. Así es como podríamos decir según las dos opiniones que veremos más adelante. Seguimos ahora con la Gemara. Y de la Gemara así. Dijimos que según la explicación de Rabbi Yehuda, estuvieron discutiendo
sobre este techo Bet Shammai y Bet Hillel. Y dice la Gemara así: Bishlema Bet Hillel tamayu mishum tase velomina asui. La opinión de Bet Hillel la entiendo yo muy bien. ¿Por qué me dijeron que conocer alguno de los dos será suficiente? Porque el único problema que tengo es solamente tase velomina asui, y con hacer una acción evito yo este problema. Entonces podría yo o soltar todos los tablones, levantarlos y volverlos a colocar, o reemplazar uno, cada uno de dos, con un shach kasher. Comida que le llamará imepakpek abit le mase. Si la persona llega a soltar los tablones, ya hizo con esto un mase, una acción, y noté la hadmi bentaim abad ba mase. Y si la persona llega a reemplazar cada uno de dos por un shach kasher, también hizo una acción, se considera que volvía a colocar el shach de una manera kasher, y por lo tanto esta su cabra sería kasherá. Pero dice le llamará el Bet Shammai maita mayo. Pero ¿cuál fue exactamente la opinión de Bet Shammai? Porque dice le llamará así: y mishum tase velomina sui. Si el único problema que tiene en Bet Shammai es solamente el problema de Tase Velomina Sui, por eso este shach no debería ser kasher, en ese caso Bejadasage, con una de las dos acciones sería suficiente, tal y como dijeron Bet Hillel. Y Mishum Gezerat Tikra. Y si ellos tienen un problema adicional con este shach, ¿cuál? El problema de Gezerat Tikra, que un tablón de 4 tefajim, Jaim lo prohibieron. No sea que la persona diga que me voy a quedar bajo el techo de mi casa. Si es un problema adicional que tiene en Bet Shammai con este techo, en ese caso, Benotel Ahadmi Bentaim Sagei, con quitar uno de cada dos tablones y reemplazarlo con shach kasher, con eso ya la persona evitó los dos problemas. Evitó el problema de Tase Velominasui, porque ya hizo una acción de vuelta, y también evita el problema de los tablones de 4, como acabamos de explicar. Y ya tendríamos una sukkah kesherá. Entonces, ¿por qué exigen Bet Shammai hacer las dos? ¿Qué contesta el Emara? Dice el Emara: Leolam mishum gezerat tikra. En realidad, según la opinión de Bet Shammai, este techo quedaría pasul por las dos razones: por Taaseh velomina asui, y también por la gezerat tikra, por esta gezerat de Jamim. Vejajika hambre. Y esto fue lo que quisieron decir Bet Shammai al mencionar también mepakpek, que la persona vaya a levantar, vaya a soltar y vaya a levantar los tablones. ¿Por qué lo mencionaron? Si en verdad no haría falta que la persona lo haga, con que la persona vaya a reemplazar uno de cada dos con shach kasher sería suficiente. Y se le llamará vejajika. Esto fue lo que quisieron decir Bet Shammai. Afalpisheme pakpek, aunque la persona vaya a soltar los tablones y los levante, con todo y con eso no es suficiente, sino que ¿qué? Y no te la hadmi bentaim. Si la persona llega a quitar uno de cada dos y lo reemplaza con shach kasher in, ahí la sukkah sería kesherá. Pero y si no lo llega a hacerlo, la sukkah no llegaría a ser kasher, porque todavía no solucionamos el problema de los tablones de 4 tefajim, ese decreto de Jajamim, así como nos viene contando aquí Leemara. Dice Leemara, si es así, entonces encontramos que, según esta explicación, Bet Shammai dijeron que un tablón de 4 tefajim quedó prohibido por el decreto de Jamim, y lo único que podría llegar a hacer la persona para solucionar el problema con ese techo, ¿cuál sería? Sería reemplazar varias tablas por shach kasher, y de esa manera únicamente podrá solucionar los dos problemas. Con que vaya a soltar las tablas no será suficiente. Dice la Emara, si es así, y más, vamos a fijarnos en la segunda parte de la Mishnah, en la opinión de Rabbi Meir. ¿Qué nos dijo Rabbi Meir? Rabbi Meir nos dijo: Notel ahat mi bentaim aval lo yefakpek. Nos dijo Rabbi Meir, la persona lo único que debería hacer sería quitar uno de cada dos tablones y reemplazarlo por shach kasher, y no sirve, dijo Rabbi Meir, que la persona vaya a soltar los tablones. Ahora, sigue así, entonces, ¿qué estamos viendo? Dice la Emara, Rabbi Meir, Hainu Bet Shammai. Estamos viendo ahora, según la explicación que dimos para la opinión de Bet Shammai, que la opinión de ellos es la misma opinión de Rabbi Meir. Y aparentemente la Mishnah lo presentó como si fueran dos opiniones diferentes, y encima no se entiende cómo Rabbi Meir llega a fijar a la halajá como Bet Shammai, cuando normalmente se debe fijar como Bet Hillel. ¿Qué contesta la Emara? Dice la Emara, Haji que amar. En verdad, esto fue lo que nos quiso decir Rabbi Meir en la Mishnah. Lo nejleku Bet Shammai u Bet Hillel bedavar ze. Bet Shammai y Bet Hillel nunca discutieron sobre este tema. O sea, la Mishnah comenzó primero todo con la opinión de Rabbi Yehuda. Y Rabbi Yehuda, ¿qué dice? Dice Rabbi Yehuda, como vimos su opinión también en la Mishnah pasada, que sobre un tablón de 4 tefajim no se decretó ninguna prohibición. Ahí no decretaron que vaya a estar prohibido. Ahora, dice Rabbi Yehuda, que Jaim decretaron que un tablón vaya a estar prohibido, esa fue únicamente la opinión de Bet Shammai. Pero Bet Hillel dijeron que no, que un tipo de tablón así está completamente permitido, y por lo tanto, según la opinión de Bet Hillel, cuando tenemos un techo así, se podrá hacer alguna de las dos cosas mencionadas en la Mishnah para solucionar el problema. Eso fue lo que presentó Rabbi Yehuda en un principio en la Mishnah, que en verdad todo esto va a depender de una discusión que hubo entre Bet Shammai y Bet Hillel dijeron que sobre un tablón de 4 Jaim no decretaron nada. Dice Rabbi Meir, no,
en verdad, nunca discutieron Bet Shammai y Bet Hillel sobre este tipo de caso, sobre este tipo de tablón. Todos admiten que seguro que se estableció un decreto de Haim sobre los tablones de 4 tefajim y no se podrán utilizar. Nunca discutieron sobre ese tema. Por lo tanto, ya que todos admiten que un tablón así no se puede utilizar, ¿qué debería hacer la persona para solucionar el problema de este techo? Debería hacer, como ya dijimos, reemplazar cada uno de los tablones, como dijimos, uno de cada dos con un shach kasher, y solamente de esa manera la sukkah podrá ser kesherá. Si llega solamente a soltarlos, no será suficiente. Esa fue entonces la discusión que encontramos entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda en la Mishnah. Ahora sí, entonces, ¿qué encontramos? Que toda la discusión que hubo entre ellos en esta Mishnah está basada en la discusión que hubo entre ellos en la Mishnah pasada, porque ¿en qué está discutiendo aquí? ¿Cuál fue exactamente la opinión de Bet Hillel? Según la opinión de Rabbi Yehuda, estuvieron discutiendo Bet Shammai y Bet Hillel, y Bet Hillel dijeron que sobre un tablón de 4 no se decretó nada, está completamente permitido. Rabbi Meir dice no, Bet Hillel también previeron un tablón así. Eso está basado en la discusión que encontramos en la Mishnah pasada. Si sobre un tablón de 4, Haim decretaron una prohibición o no. Rabbi Yehuda dijo que no, Rabbi Meir dijo que sí. Eso es lo mismo que acabamos de encontrar en nuestra Mishnah. Sí, entonces, ¿para qué hace falta repetir la misma discusión 2 veces? Como dice aquí le llamará Maika Mashmalan, de Rabbi Meir it le gezerat tikra, ve Rabbi Yehuda let le gezerat tikra. ¿Qué vienes a enseñar entonces con esta Mishnah? Que según la opinión de Rabbi Meir se decretó que este tablón de 4 vaya a quedar prohibido por el decreto de Hamim. Y según la opinión de Rabbi Yehuda, no va a quedar prohibido por este decreto de Hamim. Y se llamará Vehaifligu bajada zimna. Sobre esto ya estuvieron discutiendo una vez en la Mishnah pasada. Detnana, así aprendimos en la Mishnah. Mesakejim benesarim dibre Rabbi Yehuda. Según la opinión de Rabbi Yehuda, la persona puede techar con esos tablones de madera. Ve Rabbi Meir o ser, y Rabbi Meir prohibió. Entonces, ¿para qué hace falta repetir la misma discusión 2 veces? ¿Qué contesta le Amara? Le Amara en un principio dice así: Amar Rabjía Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Así nos dijo Rabjía Baraba en nombre de Rabbi Yohanan. Reisha, Benesarim Meshupin Askinan, Umishum Gezerat Kelim Naguba. En la primera Mishnah, la que vimos en el shiur pasado, la discusión entre ellos no fue sobre un tablón de 4, si es de que decretaron Haim que quedará prohibido o no, porque se parece al techo de la casa. Esa no fue la discusión que hubo entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, sino que ¿cuál fue la discusión que hubo entre ellos? Ahí estuvimos hablando de tablones de madera que son mucho más estrechos, solamente que se habían lijado y estaban completamente lisos. Ahora, al ser utensilios de madera completamente planos, sin que tengan un receptáculo, estos no reciben tumá. Según la Torá, seguro que se podrán utilizar sin ningún problema. Con todo y con eso, estuvieron discutiendo los Tanaim. Dice Rabbi Meir, un tablón así, que está completamente liso, la gente podrá pensar que es un tipo de utensilio que recibe tumá. Y entonces, ¿qué dirá la gente? Si ese tablón se puede utilizar para techar la sukkah, podrá utilizar otros utensilios, aunque reciban tumá, para techar la sukkah. Y sabemos que no es así. Por lo tanto, dice Rabbi Meir, sobre ese tipo de tablón completamente liso se decretó que no se puede utilizar para techar la sukkah. Rabbi Yehuda dijo que no. Esa fue la discusión que hubo entre los Tanaim en la Mishnah pasada. Pero nuestra Mishnah presentó la discusión que hubo entre ellos, entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, sobre un tablón que tiene 4, si este quedaría prohibido por el decreto de Hamim, Gezerat Tikra, ya que se parece al techo de la casa, o no. Así es como la Gemara llega a explicar las 2 Mishnayot que vimos hasta ahora. Pero dice la Gemara, si es así, si me quiere decir que la Mishnah pasada estuvo hablándonos de ese caso, y según la opinión de Rabbi Meir, un listón así, porque lo podríamos llamar listón ya que está en estrecho, un listón así que está completamente liso, no se podrá utilizar, no sea que la gente se vaya a confundir y vaya a utilizar un utensilio que recibe tumá. Dice la Gemara así, entonces no se entiende lo que nos dijo anteriormente Rabbi Yehuda en nombre de Rab. ¿Qué nos dijo? Como dice aquí la Gemara, Rabbi Yehuda amar Rab de Amar, así nos dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rab. Si quejab bejitzin zeharim keshera, si la persona llegó a techar la sukkah con las astas de unas flechas, y estas son astas macho, ahora explicaremos y recordaremos lo que era, en ese caso keshera, la sukkah es kasher, benekevod, pero con astas hembra pesula, ahí la sukkah sería pesula. ¿Y qué significa astas hembra o astas macho? Como dijimos que hay 2 maneras de poder construir la flecha. Tenemos el asta que es de madera, esta puede terminar en una punta, y esta punta se llega a introducir en el agujero de la cabeza de hierro de la flecha. Esta podría ser una manera de construirla. A esta asta se la llegaría a llamar un asta macho. Ahora podríamos tener también un caso opuesto, en el que el asta tenga un agujero, y en este se llega a introducir la cabeza de hierro de la flecha. A esta se la llamaría un asta hembra. Ahora ya explicamos que todo utensilio de madera
que tenga un receptáculo recibe tuma. Entonces estas astas hembra llegarían a recibir tuma, las astas macho no. Ahora, ¿qué nos dijo Rabbi en nombre de Rab? Que las astas macho seguro que se pueden utilizar para echar la azúcar. Y no prohibió utilizar las astas macho, no sea que la gente se confunda y llegue a utilizar las astas hembra que sí que reciben tuma. Entonces, si Rabbi en nombre de Rab nos dijo algo así, ¿cómo puedes explicar que en la Mishnah pasada Rabbi Meir prohibió utilizar los listones de madera lisos, no sea que la gente se vaya a confundir y vaya a utilizar utensilios que reciben tuma? La explicación sería la siguiente. Sabemos que siempre que Rabbi Meir haya prohibido algo por un decreto de Jamim, en ese caso la halajá se llega a fijar como él. Entonces, si Rabbi Meir en la Mishnah pasada dijo que tablones completamente lisos, aunque no reciban tuma según la Torah, no se pueden utilizar, no sea que la gente vaya a utilizar objetos de madera que sí que reciben tuma, si eso fue lo que nos dijo Rabbi Meir, se debería fijar así la halajá. Si es así, entonces no podrá llegar más adelante Rab y permitir el uso de estas astas macho. ¿Por qué? Porque estas, según el decreto de Rabbi Meir, deberán quedar prohibidas, no sea que la gente se confunda y vaya a utilizar las astas hembra. Y no es así. Fíjate que Rab permitió el uso de este tipo de flechas. Vemos entonces que esta no puede ser la opinión de Rabbi Meir en la Mishnah pasada. Seguramente esa no fue la discusión que hubo entre ellos ahí en la Mishnah. Como dice aquí la Gemara, vamos a verlo dentro. Ule Rabbi Yuda amar Rab damar si queja bechitzin zeharim keshera benekevot pesula velo gazar zeharim atu nekevot, y no decretó que el uso de las flechas de las astas macho vayan a quedar prohibidas, no sea que la persona vaya a utilizar astas hembra. Entonces, hajaname, aquí también deberíamos decir lo mismo, que lo nixor nesarim meshupim atu kelim, que no deberíamos prohibir el uso de estos tablones lisos, no sea que la persona vaya a utilizar utensilios que sí que reciben tuma. Por eso que deberíamos decir, volvemos a lo que dijimos en un principio. El Al-Korjaj no nos queda otra cosa que decir que Reisha pligue begzeratikra, Veseifa pligue begzeratikra. En las dos Mishnayot la discusión fue la misma, que según la opinión de Rabbi Yuda, un tablón de 4, Jajamim no lo prohibieron, por esta que será tikra, según la opinión de Rabbi Meir, Jajamim sí que lo prohibieron. Entonces para qué haría falta la misma discusión en dos lugares. Como dice aquí le llamará, veaflige y betarte zimne lamali. ¿Para qué haría falta la misma discusión en dos Mishnayot? Y le llamará que seifa Rabbi Yuda hu de ka'amar leile Rabbi Meir. Esta parte de la Mishnah, esa segunda Mishnah que acabamos de ver hoy, es una continuación de la Mishnah pasada, donde Rabbi Yuda intenta traer una prueba a su favor, y Rabbi Meir le dice que no. ¿Cuál fue la prueba que trajo Rabbi Yuda a su favor? Le dice Rabbi Yuda, ¿tú qué dijiste? Que un tablón de 4 debería quedar prohibido por un decreto de Jamim. Esa fue solamente la opinión de Bet Shammai, pero Bet Hillel dijeron que no. Fíjate que según la opinión de Bet Hillel, para solucionar el problema del techo, vimos en la Mishnah que la persona podría hacer uno de los dos, o soltar los tablones, o reemplazar uno de cada dos con techo kasher, y con todo y con eso la azúcar podría quedar kasher. Significa entonces que según la opinión de Bet Hillel, no hay ningún problema con tener tablones de 4 tefajim de ancho. Y, como sabemos, la halajá se llega a fijar como ellos. Esa fue la prueba que trajo Rabbi Yuda a su favor, como nos cuenta aquí le llamará. Seifer Rabbi Yuda de Ka'amar le Rabbi Meir. Así le dice Rabbi Yuda a Rabbi Meir. Amai Kasarta Benesarim. ¿Por qué prohibiste el uso de estos tablones de 4? Mishun Gezerat Tikra. Por el decreto de Jamim de Gezerat Tikra. Haisvara. Esta razón, le Bet Shammai hu deitleu, u Bet Hillel lo grazre. Fueron solamente Bet Shammai los que opinaron algo así, pero Bet Hillel dijeron que no. Fíjate en lo que ellos dijeron. Veama Rabbi Meir. ¿Y qué contestó sobre eso Rabbi Meir? Aquí encontramos su respuesta. Le dice Rabbi Meir a Rabbi Yuda, no. Lo nejleku Bet Shammai u Bet Hillel betavar ze. Como dice aquí le llamará. Veama Rabbi Meir lo nejleku Bet Shammai u Bet Hillel betavar ze. Nunca discutieron sobre ese tema. También Bet Hillel admiten que sobre un tablón de 4 Jaim decretaron que esté prohibido su uso. Por lo tanto, no haría otra cosa que hacer, como dijimos en la Mishnah, como nos dijo Rabbi Meir, que la persona lo que debería hacer para solucionar el problema de este techo sería que reemplazar uno de cada dos con tzhaj kasher, y solamente de esa manera la azúcar podrá quedar keshera. Terminando todo esto, entendimos muy bien toda la sugía y la discusión que hubo entre Rabbi Meir y Rabbi Yuda, pero nos quedamos con un solo problema. Hasta ahora ya hemos explicado, y así se entiende de la Mishnah, que la Mishnah estuvo hablando de un tablón que tiene 4 tefajim de ancho. Sobre este estuvieron discutiendo los Tanaim, Rabbi Yuda y Rabbi Meir. Ahora, si nos acordamos bien, esta fue la explicación que nos dio Rab para la discusión entre los Tanaim. Según la opinión de Rab, estuvieron discutiendo sobre un tablón de 4. Pero según la opinión de Shmuel, cuando es un tablón de 4, todos admiten
que el tablón no es kasher. La discusión fue cuando el tablón tiene entre 3 y 4. Entonces pregúntale a Mará, según la opinión de Shmuel, ¿cómo se podría explicar esta discusión que hubo en la Mishnah? Si al final estamos hablando de un tablón que tiene 4, porque es el que se suele utilizar para techar una casa, en ese caso, ¿por qué dice Rabbi Yehuda que según la opinión de Bet Hillel, con que la persona vaya a hacer una de estas dos cosas será suficiente, si al final de todo cuando es uno de 4 seguimos teniendo el mismo problema de Gezerat Tikra? Jaim prohibieron un tipo de tablón así cuando tiene 4 tefajim. Como dice aquí le Marahan, híjale Rab de Amar Machloket Besheyesh Baen Arba de Rabbi Meir it le Gezerat Tikra be Rabbi Yehuda let le Gezerat Tikra. Según la opinión de Rab lo entendemos muy bien, que en un tablón de 4 ahí estuvieron discutiendo Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. El Ale Shmuel de Amar Beshe'en Baen Arba Machloket, pero según la opinión de Shmuel que nos dijo que cuando no tiene el tablón 4 ahí estuvieron discutiendo. Abal Yesh Baen Arba, pero si tiene 4 Divera Kol Pesula, según todos el tablón sería Pasul. Seifa Bemai Plige. En esta Mishnah, ¿en qué discutieron Rabbi Yehuda y Rabbi Meir? Dice la Gemara, Bebitule y Tikra Kamiflegei. Estuvieron discutiendo sobre quitar y anular el nombre de la Tikra de este techo. ¿Qué significa? Como explica aquí Rashi, Shmuel podrá decir que hay una diferencia entre la Mishnah pasada y la discusión que encontramos entre los Tanaim y esta Mishnah. En la Mishnah pasada estamos hablando de una persona que quiere construir una sukkah y quiere utilizar las mismas vigas, los mismos tablones que utiliza para construir su casa. Y son tablones que tienen 4 tefajim. Dice Shmuel, en un caso así, todos los Tanaim admiten que un tablón así no se podrá utilizar para construir la sukkah. Ahí seguro que se aplicó este decreto de Jaim. La persona podrá decir, si estos son las vigas que utilizo para techar mi sukkah, me meto en mi casa y ya está. Eso es en la Mishnah pasada, donde la persona iba a construir una sukkah con esos tablones. Aquí dice la Gemara, estamos hablando de un techo que se había hecho de una casa, no era para una sukkah, sino era de una casa, y ahora la persona quiere utilizar este mismo techo para que se considere este lugar una sukkah. Ahora que la persona, ¿qué fue lo que hizo hasta ahora? La persona soltó los tablones. Al soltar los tablones y volverlos a colocar, ya me demuestra que no se va a confundir entre el techo de la sukkah y el techo de la casa, porque sabe que hasta ahora lo que había hecho no podría servir como el techo de una sukkah. Fíjate que la persona está soltándolo y volviéndolo a colocar, porque sabe que hasta ahora este techo que era el techo de una casa no podrá servir para poder cumplir con la mitad de la sukkah. La cuestión es si al soltar estos tablones se seguirá aplicando el decreto de Jaim o no, según la opinión de Rabbi Yehuda, ya que la persona sabe que el techo de una casa no es kasher, con estos tablones de 4, porque no se hizo para que dé en sombra, y aquí la persona llega a levantar los tablones para poder hacer kasher este lugar como una sukkah. En ese caso ya no tenemos más miedo que la persona se confunda y vaya a quedarse dentro de su casa para cumplir con la mitzvah. Fíjate que aquí la persona lo sabe. Por lo tanto, dice Rabbi Yehuda, aquí ya nos aplicó el decreto de Jaim, y ese tipo de tablón, ahí como está puesto, sería kasher. El único problema que tenemos es solamente ta'aseh velo mine asui, porque la persona en un principio cuando lo había colocado no lo hizo de una manera kasher. Entonces, para solucionar ese problema, como ya dijimos, tendríamos dos opciones: o que la persona vaya a levantarlo todo, o que la persona reemplace uno de cada dos con shach kasher. Eso sería según la explicación de Rabbi Yehuda para Bet Hillel. O sea que en verdad Rabbi Yehuda nos dijo que todo esto va a depender de una discusión que hubo entre Bet Shammai y Bet Hillel, y según la opinión de Bet Hillel aquí ya no deberíamos aplicar ningún decreto. ¿Por qué? Porque la persona ya sabe que si llegaría a ser un shach de una casa, no podría ser kasher para la mitzvah de la sukkah. Rabbi Meir dice que no. Dice Rabbi Meir, en un caso así, todavía se sigue considerando como un techo normal y corriente, o sea que se le seguiría aplicando el mismo decreto que se aplicó a cualquier otro tipo de techo. Y al igual que normalmente prohibimos el uso de un tablón que tenga 4 tefajim, porque la persona podría confundirse entre este y el techo de su casa, así también aquí, tablón quedó prohibido por el decreto de Jaim, y por lo tanto, nos dijo Rabbi Meir, lo único que podría llegar a hacer la persona para que la sukkah vaya a ser kasher sería reemplazar uno de cada dos, y de esa manera podría llegar a tener una sukkah kasher, así como nos viene contestando aquí la Emara. Vamos a ver la discusión dentro. Dice la Emara así: Bebitulei tikra kamiflege, estuvieron discutiendo sobre el hecho de poder anular el nombre de tikra que tienen estos tablones, que Marasavar Betela Behaji, según la opinión de Rabbi Yehuda para Bet Hillel, de esta manera cuando la persona llega a soltar los tablones, ya se le llega a quitar el nombre de Tikra y no se le aplicaría más el decreto de Jajamim, Marasavar, pero Rabbi Meir dijo no, Behaji lo Betela, aunque la persona haya levantado los tablones con todo y con eso,
Se sigue considerando una tikra y se le seguiría aplicando este decreto de Jajamim. Seguimos ahora con la próxima Mishnah. Nos cuenta la Mishnah Hamekare Sukkató beshipudin. ¿Qué va a pasar si la persona techó su sukkah con palos de hierro? Estos no pueden ser utilizados como shaj, ¿por qué no? 1. Son susceptibles a recibir tumá. 2. Estos no crecen de la tierra. Entonces no pueden ser utilizados como shaj. ¿Qué va a pasar si la persona llegó a techar su sukkah con estos palos de hierro? O bearukotamita, o con olistones de madera que se utilizan para crear el marco de una cama. Estos crecen de la tierra, pero como dice Rashi, estos llegan a recibir tumá. Entonces tampoco se podrían utilizar para techar una sukkah. ¿Qué va a pasar si la persona techó de esta manera su sukkah? Dice la Mishnah así: Im yesh revach benehen kemotan keshera. Si la persona llegó a dejar un espacio entre cada palo y palo, o cada listón y listón, que equivale al ancho de este mismo, en ese caso, la sukkah es kasher. ¿Por qué? Porque ese espacio la persona lo rellena con shaj kasher y la sukkah es válida. Según entonces lo que se entiende aquí de la Mishnah, cuando tenemos un 50% de shaj kasher, ya es suficiente para que la sukkah vaya a ser válida. Termina aquí la Mishnah contándonos: Hajotet begadish la asot lo sukkah. ¿Qué va a pasar si la persona tenía una pila con todas las espigas que había cosechado del campo y llega a hacer un hueco, aunque haya hecho un hueco que tenga las dimensiones de 7 tefajim por 7 tefajim y 10 tefajim de altura, que es lo mínimo que debe tener una sukkah kesherá? De todas maneras nos cuenta aquí la Mishnah: Hajotet begadish la asot lo sukkah en azúcar. Esa sukkah no es kasher. Como aprendimos anteriormente, ta'aseh velo mine asui. En el momento en el que la persona va a construir la sukkah, debe colocar el shaj en ese momento bekashrut, en un estado de kashrut. Ahora, aquí cuando la persona fue a hacer la sukkah, en un principio esa parte superior de la pila no estaba techando nada. Entonces no era un shaj válido, ni siquiera se llamaba shaj porque no estaba techando nada. Y solamente cuando la persona llega a hacer el hueco, el shaj se llega a crear por sí solo. La Torá nos dijo que en un caso así, la sukkah no llega a ser kasher, porque ta'aseh, debes hacerlo tú. O sea, en el momento en el que tú vas a colocar el shaj, debes colocar un shaj kasher. Y aquí, ya que la persona cuando llegó a construir la sukkah, no llegó él mismo con su propia acción a colocar un shaj kasher, sino que el shaj se hizo por sí solo al hacer el hueco. En este caso nos cuenta la Mishnah, la sukkah no es válida. Seguimos ahora con la Gemara. Dice la Gemara: Leima tihave tiuvta de Rabuna brei de Rab Yoshua. Dice la Gemara así: aparentemente de nuestra Mishnah que se entiende, nos dijo la Mishnah que si la persona llegó a techar la sukkah con palos de hierro y entre cada palo y palo la persona dejó un espacio equivalente al ancho de estos mismos, en ese caso nos dijo la Mishnah kasher, la sukkah es kasher. Y como dijimos, se entiende de la Mishnah que aunque la persona tenga solamente un 50% de shaj kasher es suficiente. Dice la Gemara: ¿acaso deberíamos decir que nuestra Mishnah contradice esta opinión de Rabuna brei de Rab Yoshua? ¿Por qué? Según lo que encontramos, que dice aquí la Gemara de inmediato de Itmar, así aprendimos: Parutz keomed, ¿qué va a pasar si, con respecto a las leyes del Shabbat, tenemos un recinto que está cercado y las paredes, ¿cómo están hechas? Parutz keomed, tenemos una cantidad de área cercada equivalente al área abierta. Como explica aquí Rashi, se llega a crear una pared con tablones que miden por lo menos 3 tefajim de ancho, y entre cada tablón y tablón tenemos un espacio de 3 tefajim. Entonces ya no se puede aplicar el principio del lavud diciendo que todo este espacio abierto se considera cerrado porque tenemos 3 tefajim entre un tablón y otro. ¿Qué va a pasar entonces si así se llegó a crear una pared y en total, cuando vamos a contar la cantidad de área abierta que tenemos y la cantidad de área cercada, tenemos un 50% de área cercada y un 50% de área abierta? En ese caso, la Gemara dijo lo siguiente: Rav Papa marmutar, Rav Papa dijo que en un recinto así se podrá transportar, la persona puede transportar porque este se considera un recinto privado. Pero, ve Rabuna brei de Rab Yoshua marasur, pero Rabuna dijo no. Rabuna brei de Rab Yoshua dijo que hasta que no tengamos una mayoría de área cercada, estas paredes no serían válidas para considerar este recinto un recinto privado para que la persona pueda transportar en él. Eso fue lo que nos dijo Rabuna. Entonces, encontramos que según la opinión de Rabuna, aunque tengamos un 50% no es suficiente, haría falta tener la mayoría. Entonces, nuestra Mishnah que dijo que con un 50% de shaj kasher, ¿acaso no llega a contradecir esa opinión de Rabuna brei de Rab Yoshua? ¿Qué contesta? Le dice le Emara: Amar la Rabuna brei de Rab Yoshua. ¿Qué te dirá Rabuna brei de Rab Yoshua? Mai que motan, cuando la Mishnah nos dijo que motan, que la persona dejó un espacio equivalente al ancho de esto mismo, ¿qué significa? Benichnas veyotze. La Mishnah nos quiso decir que la persona dejó un espacio exactamente igual, idéntico al ancho de estos palos,
sino que dejó un espacio por donde se puedan meter y sacar con facilidad estos mismos palos. Para que se puedan meter y sacar con facilidad, en ese caso el espacio debería ser un poquito más grande del ancho de estos. Si por ejemplo el palo mide 2, el palo de hierro mide 2, aquí tendríamos que tener un poquito más de 2 en ese espacio abierto para que se pueda meter el palo y sacar con facilidad. Dice Rav Huna de Rabbi Yoshua, eso fue lo que nos quiso decir la Mishnah cuando nos dijo que motán, que la persona dejó un espacio equivalente al ancho de estos mismos. ¿Qué significa? Que dejó un espacio no exactamente igual, sino un poquito más grande, de manera tal que la persona podrá llegar a meter y sacar el palo con facilidad. Y si es así, entonces, ya que ese fue el caso mencionado en la Mishnah, ahora cuando la persona llegue a rellenar esos espacios con shach kasher, ya tendremos mayoría de shach kasher, porque tenemos más espacios que palos de hierro o palos de madera, y por lo tanto ya tendremos un shach kasher para que la sukkah vaya a ser válida, así como nos viene contando aquí la Gemara. Ahora, sobre esto la Gemara pregunta de inmediato, vehaefshar letzamtzem. Dice la Gemara, ¿cómo me quieres decir tú que motán significa? Que la persona llega a dejar un espacio y es un poquito más grande para que el palo se pueda meter y sacar, y no es exactamente igual que el ancho del palo, si al final de todo la Mishnah nos dijo que motán, y la persona si quiere puede ser precisa y puede llegar a dejar ese espacio exactamente igual al ancho del palo. ¿Cuál es la pregunta que viene haciendo aquí la Gemara? Como explica aquí Rashi, según lo que la Gemara entiende de la respuesta que dimos hasta ahora, ¿qué deberíamos decir? Dice la Gemara así: la Mishnah me dijo que debo dejar yo un espacio equivalente al ancho de este mismo, pero ya que normalmente la gente no suele dejar un espacio, si no suele ser tan precisa y dejar un espacio exactamente igual al ancho de estos mismos, cuando la Mishnah me dijo que motán, en verdad, no deberíamos interpretar las palabras literalmente, que la Mishnah me dijo que debo dejar exactamente el mismo espacio, sino que la Mishnah estuvo refiriendo a un espacio que es un poquito más grande, donde la persona puede llegar a meter y sacar el palo. Eso fue lo que dijimos hasta ahora en la respuesta. Pero sobre esto la Gemara pregunta, vehaefshar letzamtzem. Es verdad que normalmente no se suele ser tan preciso, pero si la persona quiere, podría ser precisa. Y la persona sí que podría llegar a dejar el mismo espacio que equivalga al ancho del palo. Y ya que la persona puede llegar a hacerlo, así se debería interpretar la Mishnah. Ya que la persona puede llegar a dejar un espacio así, cuando la Mishnah me dijo que motán, seguramente deberíamos decir que a ese caso se refiere. Cuando la persona llegó a dejar un espacio que equivale exactamente al ancho del palo, y no un poquito más. ¿Qué contesta el Gemara sobre esto? Dice el Gemara, ama Rabami, dice Rabami, de todas maneras, bema'adif. De todas maneras, Rav Huna de Rabbi Yoshua dirá que la Mishnah, cuando dijo que motán, se refiere a un caso así, en el que la persona dejó un espacio un poquito más grande entre cada palo y palo, de manera tal que en un caso así la persona podría llegar a sacar el palo y meterlo con mucha facilidad. ¿Y todo eso por qué? Según la opinión de Rav Huna, la palabra que motán también se puede interpretar así. Es verdad que se puede interpretar de manera literal, que la persona llegó a dejar un espacio exacto, pero también se puede llegar a interpretar de esta manera, cuando la persona llega a dejar un espacio un poquito más grande, y, diría Rav Huna, a ese caso se estuvo refiriendo a la Mishnah, y por lo tanto, como ya dijimos, ya que tenemos más espacios que shach pasul, y estos espacios se van a cubrir con shach kasher, tenemos mayoría de shach kasher, y por eso la sukkah llegaría a ser válida. Rava Amar, Rava nos dijo, afilu teima beshe en ma'adif, dice Rava, aunque me quieras decir que la Mishnah está hablando de un caso en el que la persona llegó a dejar un espacio exacto, equivalente al ancho de este palo, ese fue el espacio que dejó la persona, ni más ni menos. Con todo y con eso, nuestra Mishnah no llegaría a contradecir la opinión de Rav Huna. ¿Por qué? Porque con todo y con eso puedo decir que haría falta siempre una mayoría de shach kasher. ¿Cómo? Si al final toda la Mishnah me dijo que el espacio va a equivaler al ancho del palo. Dícele Rava, porque im hayunetunin sheti notnan areb. Si los palos de hierro, por ejemplo, estaban colocados a lo largo de la sukkah, ¿cómo llegará a colocar ahora la persona el shach kasher? No podrá colocar el shach kasher a lo largo también, porque no tendría dónde apoyarlos y se llegarían a caer. Entonces debería colocarlos ahora a lo ancho, de manera perpendicular a los palos de hierro. O arev, si los palos de hierro se habían colocado a lo ancho, notnan sheti. El shach kasher lo llegaría a colocar ahora a lo largo. Entonces, el shach kasher siempre va a ir encima del shach pasul, y ya que va a ir apoyado sobre el shach pasul, en ese caso siempre llegaría a tener una cantidad adicional. Entonces siempre tendríamos una mayoría de shach kasher, y por eso, dice Rava, nos dijo la Mishnah que la sukkah llegaría a ser válida. Así como viene contestando aquí Rava. Hasta aquí llegamos hoy.